Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que vamos a llamar mecánica de rocas. Pues a ver, ¿qué es lo que yo llamo mecánica de rocas acá? Básicamente es la mecánica de la matriz rocosa, o todo lo que tiene que ver con propiedades de la matriz rocosa. Eso es lo que yo estoy llamando pues mecánica de rocas en el curso. Porque pues estrictamente hablando, cuando uno habla de un macizo rocoso, pues todo eso forma parte o se engloba dentro de lo que es la mecánica de rocas. Entonces, básicamente eso es de lo que vamos a estudiar. ¿Y por qué es importante estudiar la mecánica de rocas? Pues porque sabemos que el problema que nosotros estamos tratando acá, y vuelvo y hago el dibujo que lo vamos a hacer muchas veces en el semestre, Dios mediante, pero yo creo que es muy importante porque nos ubica todo el tiempo en cuál es el problema objeto de análisis o de estudio. Que no se nos pierda pues como el foco en medio de tanta información. Entonces es importante hablar de la mecánica de rocas porque pues lo que hemos dicho aquí es que nosotros vamos a trabajar un tipo de estructura que va a corresponder a una excavación que va a ir empotrada aquí en la roca. Entonces, hemos dicho aquí que este material en el que vamos a hacer esta intervención es roca. Y en la primera parte ya hablamos un poco pues como de la geología de este material. Pues cómo es que se forma, cómo está relacionado, explicábamos pues lo que era la corteza, esto cómo se deforma, etcétera, etcétera. Pero entonces ahora nos vamos a olvidar de las discontinuidades, que las estudiamos un poco la vez pasada hablando de los deslizamientos. Y vamos a concentrarnos en lo que es la roca intacta. Entonces, cuando hablamos de mecánica de rocas, hay que tener en cuenta que la mecánica de rocas estudia básicamente las propiedades físicas mecánicas e hidráulicas de este material, ¿cierto? De este material que es roca. Y aquí es muy importante cuando vamos a hablar de lo que es la mecánica de rocas y vamos a abordar pues como todo este estudio de mecánica de rocas, es muy importante entender que un estudio de mecánica de rocas lo puede abordar uno desde tres ámbitos. Lo tengamos presente. O sea, yo lo he puesto desde tres perspectivas. Entonces, la roca como estructura, o sea, la roca es la estructura misma que yo estoy construyendo, que voy a desarrollar. Cuando yo hablo de la roca como estructura, entonces me estoy refiriendo básicamente a aquellos casos donde la roca es la estructura misma. Ejemplo, excavaciones subterráneas. Otro ejemplo en el que la roca constituye la estructura, taludes. Cavernas, como para separarlo de las excavaciones y hablar de que sean los túneles. Cavernas subterráneas. O podemos estudiar la roca como soporte de otras estructuras.
La roca como soporte de otras estructuras. Dicho de otra manera, esto se refiere a problemas de cimentación de estructuras en roca. Y otro ámbito de estudio de la mecánica de roca, es decir, otro punto de vista desde el cual uno puede estudiar la roca, es la roca concebida como material estructural. Cuando hablamos de la roca como material estructural, pues todos sabemos que la roca es un insumo básico para nosotros en muchas cosas, ¿cierto? En muchos de nuestros materiales. Usamos rocas para hacer gaviones. Usamos rocas para hacer concretos. Pedraplenes, entrasuelos, etc. En cualquiera de estos casos, finalmente, cualquiera que sea el ámbito desde el cual usted está estudiando la roca, finalmente queremos llegar a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo es entender las propiedades de este material, de toda esta masa de roca. Y entender las propiedades es entonces estudiar sus propiedades físicas, conocer sus propiedades mecánicas y conocer sus propiedades hidráulicas, que no cobran mucha relevancia en el caso de la matriz rocosa, como lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Y con más o menos eso lo puede intuir. Y ojo, yo creo que todos tenemos claro qué es cada una de estas cosas, pero es importante hacer énfasis en lo que son propiedades mecánicas. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, estamos hablando de resistencia del material y deformabilidad. A eso nos referimos cuando hablamos de propiedades mecánicas, que es lo que en lo que nosotros vamos a concentrar. Es decir, yo tengo este material en el que voy a hacer un desarrollo civil y en el que ya más o menos hemos dicho qué es lo que yo estoy haciendo. Hemos hablado de un material en el que yo estoy o en el que yo voy a alterar su estado o su condición de esfuerzos iniciales. Esa condición de esfuerzos iniciales yo la estoy alterando cuando hago o cuando voy a realizar una estructura como esa, o cuando voy a realizar o cuando voy a sobrecargar el material. O sea, en cualquiera de estos dos casos. Finalmente lo que voy a hacer es alterar esa condición de esfuerzos en el que al que está sometido el medio. Entonces, de lo que se trata es de entrar a comprender y mirar cómo caracterizamos esto a fin de yo poder predecir cuál va a ser la respuesta del medio ante una descompresión, si es esto lo que voy a hacer, o también si es esto lo que voy a hacer, aquí también estaría generando una descompresión en el medio, o si lo que voy a hacer es sobrecargarlo aquí con una estructura. En los tres casos,
estoy alterando el estado de esfuerzos inicial al que está siendo sometido el medio. ¿Y cuál es ese estado de esfuerzos inicial al que está siendo sometido este material o una partícula de estas? El estado de esfuerzos inicial al que está sometida cualquier partícula en este medio, donde quiera. Entonces hemos dicho que esa condición de esfuerzos inicial pongamos esto aquí más bien, llamémoslo, a ver cómo lo llamo para que me quede como más o menos el contexto de lo que les quiero significar y para no marcarme ahí, pero bueno, vamos a colocarlo aquí. Básicamente, acá, la condición de esfuerzo a la que está siendo sometido este material, cualesquiera, en lo que hemos dicho hasta ahora, hemos dicho, hombre, este material está siendo sometido a un esfuerzo geostático producto de la carga de material que está por encima. Y así mismo, entonces, como está en equilibrio, él está siendo sometido a un esfuerzo de confinamiento. ¿Que se lo hace quién? Todas las partículas que tiene alrededor. Esa es la condición de esfuerzo inicial a la que está siendo sometido el medio. Entonces habíamos dicho que esto va a ser un sigma H. Y habíamos dicho que esto es un sigma B. ¿Cierto? Entonces, básicamente, cuando hablamos de esas propiedades mecánicas, que es en las que quizás haremos un poco más de énfasis, se trata es de yo comprender entonces, cuando yo altero la condición de esfuerzos en este elemento, cuál pudiera ser su respuesta o su reacción, de qué va a depender que él se parta por algún lado, porque cuando yo altero esto y en el material se están generando esfuerzos cortantes a lo largo, un esfuerzo cortante de tau, espero que sí ya note ahí lo que quería hacer. Ahora vuelvo a tomar y lo pinto. Eran esfuerzos de corte a lo largo del elemento. ¿Producto de qué? De la variación en esta condición de esfuerzos. Una variación en estos esfuerzos me va a generar o me va a inducir en el elemento o en este medio, que yo aquí lo estoy simplificando y estamos analizando un pedacitico del medio, me va a inducir una variación en los esfuerzos. Entonces él nos van a poner unos esfuerzos cortantes tau que van a atender que el material se rompa o falle o se deforme, lo que sea. Todavía no hemos dicho qué va a pasar. Pero es como para que comprendamos un poco cuando hablamos de estudiar la resistencia y la deformabilidad, a qué nos referimos. Y estas propiedades hidráulicas pues no son tan relevantes en este caso de la matriz rocosa, hombre, pues porque estos son medios prácticamente impermeables, ¿cierto? Son medios con una permeabilidad muy baja, muy baja, obviamente porque son materiales cementados. Entonces, digamos que la porosidad es escasa y la permeabilidad pues prácticamente nula en el caso de rocas frágiles o rocas duras. Ya tienen un poco más de permeabilidad las rocas sedimentarias y demás. Eso hablando de roca. Y entonces aquí hay que entrar a diferenciar dos conceptos. El concepto de matriz rocosa, que es de la que nosotros vamos a hablar. La matriz rocosa
Es un término que se refiere a la roca intacta, sin considerar las discontinuidades. Roca intacta. Sin considerar las discontinuidades, que es precisamente lo que vamos a considerar nosotros en esta parte. Y eso para diferenciarlo del concepto de macizo rocoso. Macizo rocoso entonces se va a referir al conjunto de la matriz rocosa y las discontinuidades. Vamos a analizar las dos cosas. Matriz rocosa más, o mejor, y las discontinuidades. De este macizo rocoso vamos a hablar en el segundo bloque. En esta parte vamos a hablar de lo que es la matriz rocosa y es en lo que nos vamos a concentrar a estudiar. Yo me quiero concentrar un poco en lo que es el estudio de los criterios de rotura en matriz rocosa, que son bien importantes. ¿Qué es eso de criterio de rotura? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso cómo se utiliza? ¿En qué le puede ser útil a uno? A ver, básicamente entonces el asunto es el siguiente. Voy a mencionar los dos criterios de rotura que nosotros vamos a trabajar acá en el curso, hablando de matriz rocosa. ¿Y eso para qué es que sirve? ¿Para qué se utiliza? Entonces, lo que yo les estaba explicando ahora, resulta que cuando yo tengo un elemento, tengo un medio rocoso como este, que vemos acá. Entonces, si yo entro a considerar un elemento diferencial de volumen de roca, saco un pedacito de roca y lo voy a analizar acá, vamos a analizarlo en 2D. Ya sabemos que en 3 dimensiones, entonces, si yo considero un elemento de roca acá, entonces yo podría considerar una probetica de roca como esta. Yo considero esta probeta de roca, entonces yo podría hablar que esto, en 3D, esto va a estar sometido a un sistema tridimensional de esfuerzos. Entonces, si consideramos los 3 ejes del espacio, entonces el elemento estaría sometido a unos esfuerzos en todas las direcciones. Pero ¿qué sucede? Y esos esfuerzos entonces son los que en las modelaciones que uno siempre hace hemos llamado sigma 1, que es el vertical, sigma 3, el de confinamiento, y sigma 2. Pero si nos causa dificultad medir una condición de esfuerzos en 2D, entonces en 3D sí que es complejo, realmente no tenemos cómo hacerlo.
Entonces, el problema lo vamos a llevar a 2 dimensiones. Entonces, llevarlo a 2 dimensiones equivale a decir que este elemento de roca va a estar sometido a un esfuerzo vertical que vamos a llamar sigma B, y que en el modelo lo pudiéramos denominar esfuerzo principal mayor o sigma 1, del que ustedes seguramente han oído hablar. Y sigma 2 lo vamos a igualar a sigma 3. Entonces quiere decir que aquí tendríamos un esfuerzo sigma H, que es el esfuerzo, como ya les explicaba ahora, resultante o derivado del contacto que tiene la partícula con el material alrededor. Estamos considerando una condición de esfuerzos casi que geostática, o sea, aquí no estamos considerando sobrepresiones tectónicas. Pero como sabemos que estos materiales están sometidos a esfuerzos tectónicos, entonces, si hay sobrepresión tectónica, entonces quiere decir que habría un esfuerzo horizontal adicional o un sobreesfuerzo. Entonces, en una condición ideal o inicial, donde yo todavía no he introducido ninguna variación en el medio, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un estado de esfuerzo similar a este que les acabo de pintar acá. Y como esto está en equilibrio, entonces estos esfuerzos se supone que se igualan. ¿Qué sucede? Sucede entonces que cuando hay una variación en esta condición de esfuerzos, entonces en el material se inducen unos esfuerzos cortantes al interior del medio a lo largo de unos planos inclinados como este, generan unos esfuerzos cortantes que los vamos a llamar tau. Y ese esfuerzo cortante termina siendo soportado por una resistencia que le hace el medio y que la podemos llamar R. Yo voy a pintar esto aquí más grandecito para que se visualice un poco mejor. Quiero es como ganar espacio acá, pero bueno. Vamos mirando cómo entendemos con el espacio enseguida. Aquí tendríamos el plano potencial de falla. A lo largo de este plano se generaría un esfuerzo cortante tau que va a ser equilibrado o va a ser respondido por una resistencia de este medio. Vamos a llamar esa resistencia, vamos a ponerle R de resistencia. R de resistencia. Esto, en una condición inicial, vamos a tener una condición de esfuerzos inicial, que ya vimos que esto va a ser un sigma H, esto va a ser un sigma B. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este elemento es sometido a una variación en ese estado de esfuerzos, como les explicaba aquí ahora, entonces, al interior se van a generar unos esfuerzos cortantes en todas las direcciones. Y si esa sobrecarga, esa variación de esfuerzo llega a ser muy importante, y si ese esfuerzo cortante que se induce en el medio supera la resistencia del medio, entonces, ¿qué va a suceder? El material se va a romper. Entonces, cuando hablamos de criterios de rotura, estamos hablando de unas expresiones matemáticas que me permitan a mí entender o tratar de modelar cuál es el comportamiento que va a tener este material. O sea, de qué dependerá el valor de la resistencia de este medio ante ese esfuerzo cortante. A eso nos referimos cuando hablamos de criterios de rotura. Entonces son unos modelos matemáticos que buscan explicar la resistencia
del material. Es decir, explícame a mí de qué depende que eso se rompa, que aguante mucha fuerza, que aguante poquita o no. Y ustedes seguramente ya han hablado de esas expresiones. Seguramente han hablado de ellas en mecánica de rocas y hemos hablado de ellas en otras áreas de conocimiento, donde también lo trabajamos. Eso es básicamente como a lo que nos referimos cuando hablamos de esos criterios de rotura. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar dos criterios de rotura. Esto lo van a encontrar pues obviamente en las diapositivas. Uno de esos, el primero que lo hemos trabajado en todo, y lo vamos a... Aquí lo vamos a... Acá, a ver. El criterio de rotura de Mohr-Coulomb es el primero que vamos a trabajar acá. Esto es un criterio de rotura lineal que fue expresado por estos dos autores. ¿Y qué es lo que dice este criterio fundamentalmente? Lo que está diciendo es que la resistencia al corte de un material, dijo Coulomb, que la resistencia al corte de un material va a depender de dos factores o de dos variables, de dos fuerzas. Una que es una fuerza que al considerar el área se vuelve un esfuerzo que va a estar en función de la unión entre las partículas, que es lo que llamo la cohesión. Y de otro componente que es un componente de fricción que tiene el material. La fricción va a estar en función también de las normales. Entonces, un segundo componente que lo llamo sigma, esfuerzo normal, y efectivo, porque depende es de las partículas, del contacto físico entre las partículas y de sus pesos por unidades de volumen. Sigma prima tangente de phi. Esta ecuación es la que se conoce como el criterio de... Esto es lo que me da la resistencia. ¿Y qué dijo Coulomb después? Dijo, vea, el material falla cuando esa resistencia es igualada por el esfuerzo cortante tau. ¿En qué dirección? En esta dirección teta, que es la inclinación del plano de rotura. Casi siempre lo que nos explican como criterio de rotura de Mohr-Coulomb es esto que aparece aquí, que le estoy achurando aquí, que estoy subrayando así con negro. Pero realmente el sentido de la explicación viene desde ahí. O sea, eso es lo que pasa al interior del medio. Entonces, esto es la cohesión entre las partículas. Y ese término tiene que ver con la fricción del material. Pero destaquemos el phi, que correspondería al ángulo de fricción interna del material. Estos valores C y phi son los que se conocen como los parámetros geomecánicos de la matriz rocosa, a la luz de este criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Esto es una ecuación de una línea recta. Entonces, esto es una función matemática que tiene una expresión gráfica y por eso se dice que es un criterio de rotura lineal. ¿Por qué? Porque esto es una línea recta.
Entonces yo puedo representar esto en un par coordenado tau sigma. Miren, tau sigma, y x. Y si yo grafico esta ecuación aquí en este par coordenado, entonces voy a tener que esto me va a dar una recta así. Y la ecuación de esta recta va a ser ¿cuál? Tau igual a C más sigma tangente de phi. Entonces, claramente se puede apreciar que yo de aquí puedo obtener estos parámetros C y phi. La pendiente de esta recta sería el ángulo de fricción interna del suelo y el intercepto con el origen aquí. Este sería el valor de cohesión del suelo. Entonces, ¿a dónde apunta todos los modelos teóricos y los matemáticos? Apuntan a yo cómo encuentro esta expresión, cómo construyo esta expresión para este material donde yo estoy haciendo esta obra. ¿Cómo lo hago? Y eso es lo que vamos a discutir ya la próxima clase cuando hablemos de los ensayos de laboratorio para caracterizar la matriz rocosa. Pero entonces lo importante es uno como comprender la concepción del problema, de dónde viene esto y en el contexto de qué es que esto le puede ser útil a uno. Este es el primer criterio de rotura que vamos a trabajar acá. Entonces es lo que ustedes ya seguramente trabajaron en suelos, seguramente de pronto también algunos trabajaron en concretos, porque el criterio es el mismo. ¿Qué es lo que marca la diferencia acá o en qué radica la diferencia? En los órdenes de magnitud de estos valores de cohesión y ángulo de fricción y por supuesto de los esfuerzos que se van a desarrollar. Entonces ya vamos a hablar luego del círculo de Moore y vamos a ver entonces cómo obtenemos estos parámetros a partir de los ensayos de laboratorio sobre matriz rocosa, que termina siendo el problema un poco más simple. Y el otro criterio de rotura que nosotros vamos a estudiar acá es el criterio de rotura de Hopf y Brown. Vamos a poner aquí para que lo... Este es el criterio de rotura de Hopf y Brown. Este criterio de rotura de Hopf y Brown es un criterio de rotura no lineal, que es un poco más aplicado a la realidad del material rocoso. Entonces también se trata de una expresión que me relaciona estos esfuerzos. Entonces, ¿qué dice ese criterio de rotura de Hopf y Brown? Aquí lo tenemos. Dice que sigma 1 es igual a sigma 3 más la raíz cuadrada de mi por sigma c y por sigma 3 más sigma c y al cuadrado.
Y esta expresión es la que se conoce como criterio de rotura para matriz rocosa de Hogg y Brown. ¿Qué simbolizan sigma 1 y sigma 3? En el modelo de Hogg y Brown y realmente en los modelos matemáticos que trabajamos, miren ustedes que este sigma B, que nosotros ya esto luego lo vamos a llevar al laboratorio y lo vamos a estudiar, entonces sigma B es equivalente a sigma 1. Luego vamos a ver los ensayos de laboratorio. Y sigma H es el equivalente a sigma 3, o esfuerzo de confinamiento. Entonces el modelo básicamente está diciendo que este esfuerzo vertical máximo va a estar en función de del esfuerzo de confinamiento más este otro término. Ese término que está dentro del radical, miren ustedes que va a ser un valor MI que sale de tablas. Uno lo busca de tablas para los distintos tipos de rocas, dependiendo del tipo de roca. Entonces uno va a obtener ese valor de MI. Sigma CI es la resistencia a la compresión inconfinada resistencia a la compresión inconfinada de la matriz rocosa. Y entonces esto también es una función matemática. Entonces esa medida también tiene una expresión gráfica y la podemos representar en un par coordenado tau sigma pues si la represento, esto me va a dar una curva, algo así, y este valor va a corresponder a la resistencia a la tensión del material. O yo puedo presentar este criterio de rotura en función de los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Vamos a escribirlo así para que nos quede claro una cosa que les quiero explicar. Sigma 1, sigma 3. Entonces, esta curva que les acabo de pintar acá, esta tiene ecuación, todo esto que escrito acá. Sigma 1 igual a sigma 3 más toda esta expresión que les coloco acá. Raíz cuadrada de todo esto. MI, sigma 6, etc. Entonces, si ustedes miran esto, fíjense ustedes que en este punto, la presión de confinamiento, este sigma 3, ¿sería cuánto? Que es este mismo sigma H, sería 0. Entonces este valor sería el sigma C. O sea, la resistencia a la compresión inconfinada del material. Y este intercepto, donde la presión o el esfuerzo es negativo, me va a dar la resistencia a la tensión del material. Entonces simplemente son modelos a partir de los cuales uno va a tratar de comprender la resistencia de este material, de qué va a depender. Y entonces esto lo vamos a utilizar, más adelante vamos a ver en qué lo vamos a ir usando. Entonces estos mismos dos criterios son los dos que vamos a desarrollar cuando estemos hablando de macizos rocosos, o sea,
ya de un macizo rocoso discontinuo. Aquí estamos considerando un macizo rocoso continuo, sin presencia de discontinuidades. Entonces digamos que de aquí ya a qué apunta todo el análisis. El análisis apunta a yo construir para un material estas expresiones. ¿Cómo las elaboro? Para un material donde voy a desarrollar mi proyecto. Y ya esto luego lo vamos a aplicar modelando el problema, ¿cierto? Aquí digamos que en el caso de la matriz rocosa, el problema termina siendo relativamente simple. Relativamente, no es que sea sencillo. Pero por lo menos tenemos más elementos para ir a hacer las modelaciones y para estudiar el problema. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tomar probetas de roca, las llevo al laboratorio, les aplico un esfuerzo hasta que se rompan, hago una compresión inconfinada, una compresión triaxial, lo que sea, y pues entonces en esa medida puedo hacer algo como esto. Puedo hacer una cosa como esta. Puedo llevar el material, lo llevo al laboratorio, lo someto a una carga de rotura, puedo medir cuánto se deforma y genero entonces esas expresiones a partir de obtener esas propiedades. Entonces casi que lo que vamos a hacer es obtener a partir de los ensayos de laboratorio, obtener las expresiones para calcular, miren, el ángulo de fricción y la cohesión del material. Y a partir de eso, pues vamos a caracterizar entonces también otras propiedades del medio. ¿A partir de qué? De esos ensayos de laboratorio.